Hola, bienvenido. Baja conmigo al abismo y déjate envolver por el miedo. Te habla el Magista. En las afueras de un pequeño pueblo, al norte de Culiacán, existía un arroyo del que casi nadie hablaba. Durante el día parecía un lugar normal, agua clara descendiendo entre piedras enormes, árboles inclinados por la humedad y un sendero de tierra usado por campesinos y pescadores. Pero cuando caía la noche, el sitio cambiaba por completo. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse. Decían que el arroyo tenía memoria y hambre. Las historias sobre desapariciones en ese lugar llevaban décadas circulando entre los pobladores. Algunas personas aseguraban haber escuchado voces provenientes del agua. Otras afirmaban ver siluetas caminando entre la niebla que aparecía sobre el cauce durante la madrugada. Sin embargo, nadie sabía exactamente cuándo comenzaron los sucesos extraños. Los ancianos solo repetían que algo había despertado ahí hace algunos años. Todo volvió a cobrar fuerza cuando un joven llamado Esteban decidió investigar el lugar para grabar contenido paranormal. Tenía una cámara vieja, una linterna y suficiente confianza como para ignorar las advertencias. Llegó al arroyo poco antes de las 11 de la noche. El cielo estaba completamente nublado y el sonido del agua era lo único que rompía el silencio. Conforme avanzaba por el sendero, comenzó a notar algo extraño. No había animales, ni grillos, ni ranas, nada. Era un silencio tan profundo que incluso sus propios pasos parecían escucharse demasiado fuerte. Mientras descendía hacia el arroyo, el ambiente comenzó a volverse más frío. Una ligera neblina empezó a extenderse entre los árboles, hasta cubrir lentamente el camino. La cámara continuaba grabando. Todo parecía normal al principio, hasta que apareció el primer sonido. Un silbido lejano, suave, casi perdido entre el ruido del agua. Esteban pensó que podía tratarse del viento, así que continuó caminando sin detenerse. Pero conforme avanzaba, el silbido comenzó a repetirse, siempre igual, siempre desde distintos puntos del arroyo. El joven llegó finalmente a una zona donde el agua formaba una pequeña poza rodeada de enormes piedras cubiertas de musgo. En medio de aquel lugar había un árbol seco, completamente negro, como si hubiera sido quemado años atrás. Algo en ese árbol provocaba incomodidad inmediata. Las ramas parecían extenderse sobre el agua como manos deformes. Fue entonces cuando la cámara captó algo extraño. Una figura reflejada en el agua. No estaba frente a él, solo aparecía en el reflejo. Una silueta alta y delgada permanecía inmóvil detrás de Esteban, mientras éste iluminaba el lugar con su linterna. Cuando giró rápidamente, no había nadie. La respiración comenzó a acelerarse, el ambiente se volvió mucho más frío y el silbido volvió a escucharse. Esta vez, justo detrás de él, el joven retrocedió varios pasos mientras apuntaba la linterna hacia los árboles. La neblina comenzaba a hacerse más espesa y el sonido del agua parecía cambiar lentamente. Ya no sonaba como un arroyo, sonaba como
Murmullos, decenas de voces susurrando al mismo tiempo debajo del agua. Esteban intentó convencerse de que todo era producto del miedo, pero entonces encontró algo atrapado entre las piedras del arroyo. Era una mochila cubierta de lodo, vieja, desgastada, y dentro había ropa completamente podrida, junto con una credencial escolar casi destruida por la humedad. La fotografía apenas podía distinguirse, pero debajo aún se alcanzaba a leer una fecha: 1987. El joven comenzó a grabar más nervioso mientras se enfocaba alrededor. Fue entonces cuando notó que las voces debajo del agua parecían pronunciar palabras. No lograba entenderlas del todo, solo escuchaba fragmentos, llamados, susurros, ruegos, como si muchas personas intentaran hablar al mismo tiempo desde el fondo del arroyo. La corriente comenzó a moverse de manera extraña. El agua parecía girar lentamente alrededor de la poza, formando pequeños remolinos oscuros, y entonces aparecieron las manos, primero una, luego varias, manos humanas emergiendo lentamente desde el agua negra, pálidas, delgadas, moviéndose desesperadamente como si intentaran salir. Esteban cayó hacia atrás mientras se enfocaba temblando con la cámara. Las manos desaparecieron casi de inmediato, pero las voces continuaban escuchándose debajo de la corriente. El bosque entero parecía haberse quedado inmóvil, sin viento, sin sonidos naturales, solo el arroyo y las voces. La desesperación comenzó a dominarlo cuando descubrió algo aún peor. Había huellas húmedas alrededor de él, decenas de huellas descalzas, marcadas sobre el lodo, todas dirigidas hacia el agua, como si muchas personas hubieran caminado hasta el arroyo sin regresar jamás. Entonces la cámara dejó de funcionar por unos segundos. La pantalla se llenó de interferencia y cuando volvió la imagen, las figuras ya estaban ahí. Personas inmóviles entre los árboles, observándolo en silencio. Algunas parecían niños, otras adultos, todas empapadas, cubiertas de lodo, con los ojos completamente negros. Ninguna se movía, solo permanecían viendo fijamente hacia él desde la neblina. El silbido volvió a escucharse, más fuerte, más cerca, y las figuras comenzaron a avanzar lentamente. Esteban intentó correr, pero el terreno se había vuelto resbaloso. El lodo parecía hundirse bajo sus pies, mientras las voces debajo del agua aumentaban cada vez más. Ahora podía entenderlas. Pedían ayuda, pedían salir, pedían que alguien entrara al arroyo. La cámara cayó al suelo durante varios segundos. La imagen quedó apuntando hacia el agua, mientras escuchaban pasos apresurados y respiraciones agitadas. Entonces, algo emergió lentamente desde el fondo de la poza. Una silueta humana, completamente cubierta de algas y tierra negra, comenzó a salir del agua, arrastrándose hacia la orilla. Su cuerpo parecía deformado, los huesos sobresalían bajo la piel húmeda
y su rostro no tenía ojos, solo cavidades oscuras llenas de agua. Detrás de aquella figura comenzaron a surgir más cuerpos desde el arroyo, decenas, todos moviéndose lentamente hacia la orilla, mientras las voces se mezclaban con el sonido de la corriente. La grabación terminó abruptamente esa noche. Esteban desapareció. Las autoridades buscaron durante días en toda la zona, pero nunca encontraron rastros de él. Lo único hallado fue su cámara tirada cerca de la poza del árbol negro. El video quedó guardado como evidencia, aunque muchos policías aseguraron después que jamás volvieron a verlo completo. Decían que algo ocurría cada vez que llegaban a la última parte de la grabación. Las bocinas comenzaban a emitir susurros extraños, las pantallas fallaban y en algunos casos aparecían figuras reflejadas detrás de quienes observaban el video. Con el tiempo, el arroyo volvió a quedar abandonado. Nadie del pueblo se acerca ahí después de las 7 de la noche, porque algunos pescadores afirman que aún pueden escucharse voces debajo del agua, y porque durante ciertas madrugadas cubiertas de niebla, varias personas aseguran haber visto figuras mojadas caminando lentamente junto al arroyo, buscando a alguien más para llevarse al fondo de la corriente. Gracias por acompañarme en este abismo de terror y sufrimiento. Se despide el Magista.